Bueno, en este video vamos a ver muy brevemente el funcionamiento de un refrigerador básico. Aclaro que yo no soy ningún especialista en el tema de refrigeración, nunca me dediqué al servicio de heladeras, ni freezer, ni aire acondicionado, ni ningún equipo de ese tipo. Lo que se va a brindar acá como material es solamente una introducción muy elemental, es como para destinarlo a la persona que no tiene ningún conocimiento acerca de este tema y por lo tanto, por poco que yo pueda brindar, siempre es mejor que nada. Tengo una idea bastante cabal de cómo funciona, digamos, un refrigerador y por eso hago este video. Pero yo lo quiero enfocar sobre todo desde el punto de vista eléctrico, pero igual brindando una explicación sencilla, pero efectiva sobre cómo funciona. Un refrigerador básicamente es un dispositivo que trabaja con, digamos, básicamente diferencias de presión directamente. Vamos a ver lo siguiente. En una heladera común y corriente, dejando de lado de momento los aspectos eléctricos y electrónicos que pueden haber en la actualidad, hay dos sistemas de parrillas, una que está dentro de la heladera y otra que está afuera de la misma. Entonces vamos a ver lo siguiente. Acá yo voy a dibujar un pequeño tubito y acá vamos a representar, por ejemplo, la parte de adentro de la heladera de esta manera. Vamos a suponer que este es el serpentín que está ubicado en el interior de la heladera, típicamente, digamos, en el congelador. Acá viene ahora el serpentín que está afuera, el que está detrás, del lado de atrás, digamos, de la heladera. La famosa parrilla trasera. Acá lo que tenemos entonces vendría siendo ahora un compresor. Esto que está acá le vamos a llamar compresor. Antes le decía la bocha, pero el nombre correcto es el compresor. Este compresor, digamos, esto es movido mecánicamente por un motor. Este motor es un motor básicamente común y corriente, vendría siendo un motor monofásico, del tipo fase dividida, como los que hemos visto. O sea que esto es una palabra, es un motor AC. El motor no tiene nada en particular, básicamente. Solamente que el conjunto compresor-motor está ubicado dentro de la misma cápsula, por llamarla así, cerrada. O sea, el motor y el compresor forman parte del mismo bloque, que es un bloque único directamente. Y después el motor, por supuesto, se alimenta de la línea, digamos, de corriente alterna, vamos a llamarle así. Acá viene un termostato. Este es un esquema básico, ¿verdad? De la línea de 230 voltios. 230 voltios. Y por supuesto acá encontramos, digamos, otros artefactos, como por ejemplo, podemos encontrar que va dentro de la heladera, evidentemente esto también. Acá tenemos, por ejemplo, la luz del interior de la heladera con su interruptor correspondiente. Entonces, básicamente, este es un termostato. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando se detecta, digamos, una temperatura fría que está por debajo del valor del termostato, el termostato trabaja de forma similar por completo a los termostatos que ya vimos anteriormente. Por ejemplo, en el caso del termostato de una plancha, por poner un ejemplo, o de un calefón, digamos, el termostato está cerrado, por ejemplo, a una cierta temperatura baja, y cuando la temperatura del elemento, por ejemplo, sea el tanque del calefón, o sea, por ejemplo, la resistencia de la plancha,
cuando llega a una cierta temperatura, que nosotros la regulamos con una perilla, en el calefón está ubicado al lado de afuera, en la plancha está ubicada al lado de arriba, abajo del asa. Entonces cuando llega a cierta temperatura, ese termostato se abre y corta la corriente, digamos, en la plancha o en el calefón o lo que fuera. Acá en el caso de la heladera es similar, pero trabajando en frío. Acá, por ejemplo, cuando es al revés, eso varía en la construcción mecánica, por decir así, del termostato. Acá es como que las piezas están ubicadas invertidas, al revés. Acá en lugar de cerrarse, ¿ah? de abrirse, perdón, cuando sube la temperatura, es al revés. O sea, en una palabra, este termostato, digamos, se va a cerrar, en una palabra, se va a cerrar cuando la temperatura es, digamos, es alta, al revés. ¿Tá? Ahí se va a cerrar. ¿Por qué? Porque el sistema tiene que enfriar. Y cuando se llega a una temperatura baja realmente es donde el termostato se abre. O sea, es la construcción mecánica, el principio de funcionamiento es el mismo. Es como un bimetal en el cual uno de los materiales se dilata más que el otro. Entonces, como uno de los materiales se dilata más que el otro, esto se empieza a torcer. En el caso, por ejemplo, de la plancha o del calefón, ese bimetal está armado de manera tal de que cuando llega a una cierta temperatura hacia arriba, eso se abre. Acá es al revés. Cuando la temperatura llega a una cierta temperatura hacia arriba, es donde se cierra. Y se abre cuando llega a una temperatura baja. ¿Tá? Entonces, el principio de funcionamiento es exactamente el mismo, simplemente varía el armado. ¿Tá? Es como si, por ejemplo, una de las láminas está así, y en el que opera, por ejemplo, en el calefón opera así, el bimetal, y en el otro es al revés. Está la lámina acá, y esto funciona así. Entonces, por ejemplo, si esta pieza se mueve hacia abajo acá, o mejor dicho, vamos a ponerle hacia arriba acá, cuando llega a una cierta temperatura hacia arriba y se abre, en este otro caso es al revés. Acá, como el movimiento, digamos, es básicamente el mismo, al moverse en la misma dirección, se cierra. Aquí uno se abre, el otro se cierra. Pero el principio de funcionamiento es el mismo. El dibujo yo sé que está espantoso, pero se entiende la idea, ¿no? O sea, en el calefón, por ejemplo, cuando sube la temperatura, esto se empieza a torcer, por ejemplo, hagan de cuenta que esta patita se empieza a enderezar, y vamos a suponer más bien que esto, a ver, por ejemplo, vamos a suponer así, en lugar de eso, vamos a dibujarlo de otra manera, ¿no? Que esto acá se empieza a torcer hacia arriba. Entonces, esta pieza se despega, dejó de hacer contacto acá, en esos dos puntos, ¿tá? Está mejor, ¿tá? Entonces, esto acá está sujetado, ¿no? Con un tornillo gigante, en fin. Cuando la temperatura sube, esto se abre hacia arriba y el contacto ahí se despega. Acá es el mismo sistema. Es el mismo sistema. Lo único que ahora, vamos a ver que tenemos un tornillo más largo, ¿tá? Entonces, acá más bien el contacto está ubicado en este punto, ¿tá? Por dibujar la misma forma de la pieza. Entonces, cuando la temperatura, digamos, sube, ¿tá? Cuando la temperatura sube, ¿tá? O sea, no está enfriando la heladera, este contacto se une con este otro y ahí comienza a funcionar el sistema. Cuando la temperatura baja, ¿tá? Porque ya enfrió lo que tenía que enfriar, ahora esto se mueve hacia abajo y despega. ¿Tá? Pero el principio de funcionamiento es exactamente el mismo. Todos los termostatos se basan en lo mismo. Es un contacto bimetal que actúa por temperatura. Simplemente que acá, como trabaja para frío, está armado diferente. Ese termostato corta lo que hace en ese momento es la corriente, digamos, en el motor. Al cortar la corriente en el motor, deja de trabajar el compresor. El motor es un motor de común y corriente, corriente alterna, fase dividida, que activa un compresor. ¿Ese compresor con qué trabaja? Esto es una cañería, ¿ya? Con caños más o menos de 1 centímetro aproximadamente de diámetro, por los cuales hay un gas. Quizá no tanto, es menos, en realidad es menos, ¿no? Son más finos. Entonces, ¿qué hace esto? Esta es la parrilla exterior, parrilla exterior. Y esta viene siendo la parrilla interior. Esta es, por ejemplo, la que va. Una gran parte de esa parrilla está conectada en la parte del congelador de arriba y una parte más menor está en el cuerpo de la heladera. Eso es para darle frío, digamos, a las dos partes. Donde la mayor parte está en la parte del congelador o freezer de arriba y una pequeña parte, unas pequeñas vueltitas de esto, está en el cuerpo de la heladera. Entonces, ¿en qué se basa el funcionamiento de esto? Esto se basa en que cuando el gas se comprime,
¿tá? Se comprime, la temperatura aumenta. Acá hay un pequeño tubo, esto lo voy a representar simplemente un pequeño sector así, todo el caño sería igual, ¿tá? Todo el caño sería igual, y acá hay un pequeño, por decir así, un pequeño, esto que estoy dibujando, hagan de cuenta que todo el caño es como esto, ¿verdad? Pero acá hay un cañito finititito, que une las dos partes, o sea, la parrilla exterior con la parrilla interior. Este cañito, que es bien finititito, se le llama tubo capilar. Antiguamente también se le llamaba tubo restrictor. Bueno, hoy por hoy siento que se le llama más tubo capilar. Es lo mismo, tubo restrictor. Entonces, en concreto, lo que hace es lo siguiente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el compresor comienza a funcionar y ese compresor, en la medida que va girando, comienza a comprimir el gas. Cuando el gas se comprime, la temperatura de él sube. Yo les invito, por ejemplo, para los que no tienen ninguna noción de esto, que hagan un experimento. Me imagino que capaz que recuerdan haberlo hecho, tomar, por ejemplo, un inflador de una bicicleta, ¿tá? De darle aire a la rueda de una bicicleta, y ustedes le tapan la salida del aire y comienzan a intentar bombear. Sobre todo si el inflador es de plástico, sobre todo ahí lo notan más rápido y más fácil, ustedes van a ver que un par de veces que le den, se calienta. ¿Tá? Al no permitirle la salida del aire, se calienta. ¿Por qué? Porque están comprimiendo el aire dentro del inflador. Entonces, cuando un gas se comprime, la temperatura sube. Es lo que pasa a este lado. El compresor, ¿qué hace? Bombea el gas en esta dirección. ¿Tá? Acá hay un tubo de pasaje muy finito. Entonces, esto bombea el aire de una manera tal de que la cantidad de aire que esto bombea, de gas, perdón, que esto bombea, es alta en relación con lo que puede pasar por este cañito. Eso que hace, genera una gran presión de este lado. O sea, es como si esto casi que estuviera cerrado. Es muy finito el pasaje. Entonces, imagínense que esto estuviera cerrado por completo. Al funcionar el compresor, todo el gas acá dentro de la cañería se comprime. Entonces, el gas dentro de esta parrilla se calienta. En realidad esto no está cerrado, sino que simplemente es un pasaje muy finito de gas hacia el otro lado. Entonces, algo va vaciando. Por un lado esto comprime y por el otro lado va vaciando hacia el otro lado. El gas que está de este lado se calienta. Esta es la famosa parrilla que está atrás del refrigerador, que si nosotros la tocamos, está caliente generalmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el gas pasa para este otro lado a través del tubo capilar, ese gas se expande. Al expandirse, ¿tá? Pasa a un sistema de baja presión. Al pasar a un sistema de baja presión, automáticamente se enfría. Obviamente que son gases especiales. Yo no sé exactamente los gases que se utilizan ahora, creo que es algo así como R14, creo que es una cosa así. Antiguamente se utilizaba el freón 12, más antiguamente se utilizaba el amoníaco directamente. ¿Tá? No conozco mucho de los gases, yo sé que antes, muchos años atrás, era el famoso freón 12 y según leí, antes se usaba el amoníaco directamente. Hoy por hoy el freón 12 y todos esos están prohibidos por el tema de la destrucción de la capa de ozono, porque son gases que dañan la capa de ozono. Entonces, los gases que se utilizan actualmente, creo que se llama R14, uno de ellos, sé que es 1 y 4, no creo que sea 41, creo que es un R14, creo que es el R14, esos no dañan la capa de ozono en caso de haber una fuga, una pérdida. Entonces, lo importante es eso, pero son gases que funcionan bajo ese principio. Cuando uno los comprime, se calientan. Cuando pasan a un sistema de baja presión, se enfrían. O sea, en una palabra, acá devuelven, o sea, entregan calor, digamos, al aire, en una palabra. La energía calorífica que absorbieron de acá adentro, la alargan hacia afuera. Acá, en una palabra, absorbe calor. Aquí entrega el calor. Y todo a través del compresor. Son dos vías, directamente. Entonces, acá se calienta, acá se enfría. Como esto está dentro de la heladera, justamente absorbe el calor dentro de la heladera y eso es lo que provoca justamente que pueda enfriar, digamos, los alimentos. ¿Tá? ¿Cuánto enfría? Bueno, eso se ajusta, digamos, regulando el famoso termostato, que tiene una perillita, obviamente, que está dentro de la heladera, al cual el usuario de la heladera tiene acceso fácilmente. El usuario no puede acceder a ninguna de las otras partes, lamentablemente a esta accede con mucha frecuencia, y a veces por error, cuando la gente a veces en las heladeras normales de frío húmedo, por decir así, a veces las intentan descongelar, es un error típico, a veces tienden a raspar y congelar con un cuchillo y cortan uno
esos cañitos y ahí vienen las pérdidas de gas. Gran parte de las fallas provienen de ahí, por lo menos en las heladeras viejas, ¿verdad? Hoy por hoy creo que las fallas más comunes en las heladeras no es tanto, sí, por supuesto hay pérdidas de gas, etcétera, etcétera, puede fallar algún motor también, pero hoy por hoy están viniendo con placas electrónicas donde el termostato sigue existiendo, pero esto va a una placa electrónica y ahí recién va al control del motor. Entonces lo que ocurre directamente es que falla un poco la placa electrónica. En el caso de una heladera con placa electrónica, la cosa sería así, por ejemplo. Acá está el termostato. Lo que ocurre es lo siguiente. Esto que está acá vendría siendo un relé, que puede ser bipolar o unipolar. Típicamente sería bipolar. Acá viene el comando electrónico, el control electrónico de temperatura. El termostato ahora ya no es, digamos, un contacto bimetal, sino que más bien es una sonda, o sea, un termistor que está en función, digamos, de la temperatura. O sea, un termistor es una resistencia cuyo valor varía con la temperatura. Ya no es un termostato. Acá vamos a llamarle así. Es un sensor, en definitiva, que vamos a representarlo con su símbolo, ¿verdad? Es una resistencia variable con la temperatura. Y acá viene la placa electrónica. La placa electrónica, el tratamiento de eso, salvo la parte de un fusible, el varistor de entrada, etcétera, está fuera del alcance de este curso. Para eso tendrían que estudiar el curso de reparación de placas electrónicas, ahí los temas se tratan en detalle. Y la placa electrónica se alimenta, evidentemente, desde la línea de 230 volts. Entonces la conexión sería así. 230 volts, esto viene siendo un relé, evidentemente. Este relé es controlado por la placa electrónica. Cuando la bobina relé recibe corriente, estos contactos se cierran y ponen en marcha, digamos, por supuesto, el circuito de la lámpara estaría ubicado en otro lugar, independientemente, ¿verdad?, del circuito de compresor. Esto viene siendo la parte de la lámpara, no tiene nada que ver. Esto es la luz de adentro, cuando uno abre la puerta, que es el cierre, ¿verdad? Entonces, la placa electrónica, por un lado, tiene el sensor de temperatura, que ahora es un termistor, ya no es un termostato, y acá hay un relé. Cuando ese relé también puede ser un sistema electrónico con triac. O sea, en muchas heladeras, de hecho, no se utiliza, digamos, un relé. En las más modernas incluso es más, se utiliza un triac para cortarlo o no y darle corriente, digamos, al motor. Todo va evolucionando y cuanto más evoluciona, más electrónico se vuelve. Entonces, pero vamos a este sistema. Cuando la bobina relé recibe corriente, estos contactos se cierran y ahí enciende el motor de corriente alterna y el compresor. Y si vamos más adelante todavía, acá ya hay un sistema tipo inverter en el cual se controla la velocidad del motor trifásico, por decir así. Es un motor trifásico de baja potencia, evidentemente, con una placa electrónica especial, y eso mueve el compresor, y al variar las frecuencias, digamos, de la corriente alterna que se le aplica, digamos, al motor de corriente alterna, se puede variar, digamos, la velocidad del compresor y por lo tanto el frío también que se genera dentro de la heladera. Pero básicamente una heladera común y corriente tradicional ahora tiene este esquema. Esto es la sonda de temperatura, que es un termistor ni más ni menos, la placa electrónica, que en base a eso, digamos, le da corriente o no a la bobina de este relé, que esto es más bien un contactor en este caso, y cuando la bobina recibe corriente, se cierran, digamos, los contactores. Esto puede ser un relé común y corriente o puede ser un contactor, cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Pero el principio de funcionamiento es lo que decimos. El compresor comprime el gas se calienta, pasa por el tubo capilar, ahí pasa un sistema de baja presión, el gas se expande y ahí absorbe calor dentro de la heladera. Y así completa el circuito todo el tiempo, es lo que hace, digamos, una heladera. La idea de esto, ya les digo, yo no soy especialista en esta parte, lo que les acabo de explicar es lo que hace una heladera común y corriente. Lo mío es esto, la parte electrónica básicamente es esto. Acá la idea es presentar un esquema general de qué es lo que tiene una heladera y cómo funciona. Con esto ustedes tienen material suficiente, con lo que hemos visto en todo el curso, para poder revisar el motor. El compresor es algo mecánico, esto está todo integrado, el sistema, pero ya saben que esto es un motor de corriente alterna fase dividida, el cual tiene un condensador de arranque también. Acá las bobinas del motor, tanto la de marcha como la de arranque, son diferentes, o sea que lleva un condensador para una bobina, digamos, de arranque, y después sigue funcionando con el motor, digamos, el
o sea, con el bobinado, digamos, de marcha. Y saben que hay una placa electrónica, que algunas cosas limitadas, pero las pueden revisar. Como fusible, valitor, quizá alguna falla en el circuito impreso, la pueden revisar. El relé o contactor, sea lo que sea, también lo pueden revisar. Y de última, un trial, con lo que hemos visto en este curso, también lo pueden revisar. Es cuestión de un poco ya de maña, ver en cada caso, digamos, de darse idea, ver en cada caso qué es lo que puede estar roto y ya está. Por ejemplo, una heladera que arranca y para, o sea, enfriar, enfría. Pero, por ejemplo, no enfría a muy baja temperatura, o sea, sino que no enfría mucho. Bueno, es fácil sospechar que si el motor anda bien, es fácil sospechar que hay un problema en la parte del gas, evidentemente. Por algo no enfría, alguna pérdida hubo, algo pasó por ese lado. Quizá el compresor no esté en perfecto estado. Pero sabemos de repente si el motor, es fácil darle corriente al motor y probarlo. Ustedes pueden desconectar el motor de la placa y aplicarle 230 volts y chequear si el motor funciona bien. Si con eso se logra un buen frío en la heladera, bueno, algo está pasando con el circuito que alimenta el motor. Esto es un termistor, también lo pueden probar fácilmente. Un termistor ustedes lo pueden probar, por ejemplo, incluso llegado al caso, sacan la sonda de temperatura y la pueden probar, por ejemplo, metiéndola en un líquido frío y en un líquido de temperatura ambiente. Agua prácticamente congelada, sacada de otra heladera, y agua a temperatura ambiente sacada del grifo de la canilla. Ahí ustedes van a ver la diferencia de resistencia, digamos, en la sonda. Son pruebas fáciles que ustedes pueden hacer, que hay que ingeniarse un poco. Esto, el relé de contactor, saben cómo probarlo. Hay que medir la bobina, de última pueden chequearla con la lámpara serie, ¿tá? Ya saben utilizar la lámpara serie, pueden revisar los contactos, hay que sacarla, probarla afuera, revisar los contactos si cierran o no, ¿tá? Y todo eso lo pueden hacer, digamos, con la lámpara serie. En caso de que tengan dudas de que haya algún cortocircuito. Obviamente que esto, para probarlo con la lámpara serie, hay que desconectarlo de la placa electrónica si es que la tiene, porque si no podemos romper algo dentro de la placa. Pero son pruebas que se pueden hacer, ¿verdad? Siempre y cuando la bobina sea de 230 volts. Si la bobina es de 12 volts, no la pueden probar con la lámpara serie porque la queman. Acá hay que probarla con el tester, o de lo contrario, conseguir una fuente de alimentación a 12 volts o 24 volts, según lo que sea el voltaje relé, y probarlo dándole con una fuente de corriente continua, evidentemente. Pero quiero decir que la mayoría de las fallas que pueden tener una heladera común y corriente las pueden detectar ustedes. Quizá de repente no puedan reparar en su totalidad la placa electrónica, eso es muy probable, pero gran parte de las cosas que habitualmente se rompen las pueden revisar. O sea, relés, contactores, todo eso saben cómo funciona. Si es una heladera vieja, el termostato también lo pueden probar con una lámpara serie. Digo, hay 1000 cosas que pueden revisar en este caso. Y saben el principio de funcionamiento de esto, por qué fríe y por qué no. Entonces digo, es cuestión, digamos, de ingeniarse un poco. Ya le digo, yo no me dedico a nada de esto, pero si lo tengo que hacer, lo hago. En mi casa lo hago. ¿Por qué? Porque entiendo cómo funciona y me doy idea para hacerlo. Y por supuesto, en mi caso particular, la placa electrónica la puedo reparar sin ningún problema. ¿Tá? Ojo, hay placas electrónicas que están viniendo con integrados que de repente no se consiguen en el mercado. Bueno, en ese caso hay que conseguir una placa nueva y listo. Por ejemplo, si está roto un microprocesador y no hay en el mercado, no hay más remedio que conseguir la placa nueva. Pero los microprocesadores generalmente en este tipo de cosas no se rompen tan fáciles. Normalmente son cosas menores que ustedes las pueden probar con lo que han visto en este curso. Bueno, creo que de momento es todo en este video. Vamos a ver muy brevemente después un sistema de aire acondicionado. Van a ver que es muy similar a esto realmente. Es casi lo mismo, con el agregado de un par de cositas más, 2 o 3 cosas más y nada más que esto.